Hoy tenemos un invitado extraordinario. Es ingeniero, es escritor y es corredor. Tiene todas. Y aparte de eso, que es más entretenido, ha escrito el libro Crónicas de Trote, ha vivido en muchas partes, le gusta el cantante que estamos escuchando ahora y, y entretenido. Y va a aparecer por ahí, va a aparecer porque me está escuchando y ya lo invité a que se una a la conversación. Y, y lo vamos a escuchar, vamos a escuchar su historia, a conocer todos sus emprendimientos. Y ahí está, po, Jorge Orellana Lavandero. Hola Jorge, ¿cómo estáis? Hola Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Bien, encuádrate un poquito más arriba para que te veas entero. Eso ahí. Hoy estaba comentando que te gusta Angel Harpending. Sí, me encanta, claro, está un poquito pasado de moda, pero me gusta mucho, la verdad que esos cantantes no pasan de moda. No pasan de moda, po. Así como tampoco pasa de moda Jorge Orellana Lavandero. No, no, eso yo creo que es distinto. Oye Jorge, ¿dónde naciste? Yo nací en Puerto Montt ¿Ya? y siento mucho orgullo de haber nacido en Puerto Montt. Soy muy orgulloso de mi origen eh, huiliche, tierra de tierra sureña, tierra que representa el fin del continente y que da inicio, digamos, a un mundo patagónico maravilloso, no descubierto aún por Chile, creo yo. Oye, está bien, ¿eh? Oye Jorge, y ahí naciste y te educaste allá. ¿Tus papás qué hacían? Mi padre ¿Qué? era, mi padre era comerciante, digamos, tenía un negocio. Cuento yo en un libro que escribí sobre la ciudad, justamente sobre mis vivencias en Puerto Montt, una anécdota en la cual mi padre a los 28 años había heredado un negocio de mi abuelo, el local más grande de Puerto Montt, y sufrió en un día de esos típicos de Puerto Montt en que aparece un viento sur como las construcciones en general son de madera ya, se prendió fuego porque quedó una encendida una plancha y por un descuido y se quemó todo, digamos, se quemó todo. Entonces a los 28 años se quedó absolutamente en la calle. Esa fue y yo vi a mi padre y para mí fue un ejemplo de vida muy grato, muy importante, porque yo lo vi esforzarse y luchar siempre desde que yo tenía muy corta edad. Cuando ocurrió este evento que yo te cuento, yo tenía 3 años. O sea, yo no lo viví, pero fue tan impactante en el desarrollo familiar que siguieron hablando del incendio por mucho tiempo, digamos. Fue un hito muy importante en mi familia. Y por eso cada uno de nosotros, mis hermanos y yo, creo que nos formamos una idea distinta, una opinión diferente por lo que fuimos escuchando. Y el asunto está, el incendio propiamente tal, está narrado, digamos, como te digo, en un libro que yo escribí de Puerto Montt, se llama Puerto Montt Recuerdos de Infancia. ¿Ya? Eh, no sé si lo leíste tú, si no lo tienes, te lo voy a hacer No, llegar. sí, sí, no, pero si me lo has regalado y yo le he echado, lo he leído, todo eso, por eso somos, sé de lo que estás hablando. Jorge, ¿y tu madre qué hacía? A ver, mi madre, mira, yo tengo la fortuna de que mi madre vive. Mi El madre 5 de es- agosto está de cumpleaños. está de cumpleaños, mi madre, el 27, acaba de tener cumpleaños, el 27 de junio. Chuta, yo creí que era el 5 de agosto, ya. 7 de junio. ¿Ya? Fíjate que mi madre estuvo confinada entre marzo y junio, en realidad hasta su cumpleaños, en su departamento en Vaticano, y yo no me la podía traer, no había caso de que la convenciera de que se viniera a mi casa. Yo tengo una casa bastante grande y sentía que estaba ella muy incómoda allá y además nos tenía muy preocupados a nosotros porque teníamos que estar atentos a ella a cada rato, si no nos contestaba el teléfono porque no lo escuchaba, ya nos preocupábamos. Ella vive sola, siempre ha sido muy autovalente.
Así que logré convencerla. Hace una semana, 10 días que está conmigo, digamos. Así que estoy disfrutando de su presencia aquí en mi casa. Pero tu mamá es más pilita, tiene más pilas que los dos juntos, No, pues, Jorge. mi madre tiene hartas pilas, claro. Yo fíjate que yo te digo que viví entre los dos, digamos, entre mi padre y mi madre, digamos. La fuerza de mi padre, la ternura de mi madre. Esos fueron los mundos en los que los que yo trataba de armonizar, digamos. ¿Ah? Porque eran de caracteres bien distintos y opuestos, digamos. Oye, Jorge, era ahí en el colegio, cuando cabrón chico, era ahí Mateo, aplicado, revoltoso. ¿Cómo te acordáis que eras? No, yo en el colegio, no, eh, a uno siempre le gusta, todos los que corremos, los que hacemos deporte, somos competitivos. Tenemos una esencia, digamos, adentro, que es la herramienta de la competitividad, digamos, y eso lo tenemos siempre muy presente. Así que debo haberla tenido cuando chico, pero estaba en un curso en el cual había niñas muy inteligentes, entonces era muy difícil ganarle. Por lo tanto, yo me resigné desde temprana edad, digamos, a pasar con el 4. Eso era lo que yo hacía, digamos. No te puedo creer, ¿en serio? No te Sí, lo sí. puedo creer. No, el 4. Y cuando después entré a la escuela de ingeniería fue lo mismo, digamos. O sea, pasar y eso me dejaba siempre satisfecho. Oye, Jorge, No aspiraba a más. espérate, pero nos saltamos un gran paso. Tu educación en Puerto Montt, la educación básica y lo que era en ese tiempo la educación superior, o sea, la educación de la educación no media en ese tiempo, las humanidades, ¿o no? Claro, yo fui la última generación de humanidades, pertenezco a la última generación de humanidades, lo cual, por cierto, no me enorgullece porque me hace ver más viejo, bueno, no más viejo de lo que soy, sino que más viejo de- Se te cayó la conexión, Jorge. Bueno, típico que pasa en estos tiempos, se traba la conexión, a lo mejor estás conectado, no sé si estarás conectado por el celular o estás conectado por BTR, porque si estamos por BTR, estamos, estamos con problemas. Reiníciate de nuevo, échate una reiniciada. A ver, se volvió a cortar. Aquí vamos a llamar de nuevo a Jorge, nos vamos a conectar de nuevo. A lo mejor está a lo mejor está con mucha gente ahí que se le está cayendo ahí en la conexión en su casa, pero todo esto tiene solución. Tiene, estábamos conversando con Jorge Orellana Lavanderos, que aquí está de nuevo, vamos a decirlo, vamos a transmitir de nuevo con él, que nos estaba contando de su infancia en Puerto Montt, donde nació. Y ahí está de nuevo. ¿Qué es lo aquí que oye, ¿estáis con teléfono o estáis con conexión de Wi-Fi? con teléfono. Ah, estamos bien, entonces encuádrate un poquito porque te estáis viendo, mira, de aquí o Sí, sí. ahí sí, porque ahora sí. Oye, Jorge, ya, y entonces estás en humanidades, ¿ya? Y ya en humanidades pensabas ya en qué es lo que venía para el futuro y venirte para Santiago, ¿cómo era el cuento? Claro, yo temprano empecé a pensar en venirme a Santiago a estudiar. ¿Ah? Estudié en un colegio mixto hasta la sexta preparatoria y después me fui al Liceo de Hombres de Puerto Montt, pero siempre soñaba porque mi padre me contaba las historias de sus estudios en el Barro Sarana y era ¿Ya? un sueño para mí eso. ¿Ah? Venirme a estudiar a Santiago al Barro Sarana para mí era un sueño. ¿Ya? Y un día a los 14 años me vine, cambié mi vida, digamos, y fue difícil porque tuve que dejar el ambiente familiar, digamos, casero, eh, en donde yo tenía muchos privilegios y muchas prebendas, y tuve que cambiarlo por el riguroso sistema de enseñanza del Barro Sarana, con levantar a las 6 de la mañana, con ducha fría, en fin, fue una época, de adaptación difícil, pero después de un tiempo, digamos, la verdad que quedé muy satisfecho con el cambio, encontré que me hizo muy bien. Oye, Jorge, en Historias de Trote, no en lo que publicas todas las semanas, que es Historias de Trote, no Crónicas de Trote, que es tu libro,
tu libro de maratones, escribes historias de trote y relatas tus tiempos en el instituto, como dices tú, en el Barros Arana, y cuentas tantas historias entretenidas. ¿Cuál era tu mejor y tu compinche en el Barros Arana? Sí, yo eso fíjate que es un dolor que tengo, digamos, que arrastro, porque yo tenía un amigo muy yunta, digamos, en el Barros Arana. Me acogió muy bien cuando yo llegué al colegio y tuve ese proceso de adaptación difícil. Fuimos muy amigos, nos contábamos, no había nada de su vida que yo no supiera y no había nada de mi vida que él no supiera. ¿Ya? Teníamos una relación muy estrecha, muy directa, y después se mantuvo esa relación después en la universidad, y se mantuvo, se perpetuó, digamos, yo te diría que a través de los años, pero hasta hace poco esa amistad se resquebrajó por una tontera, por una anécdota, digamos, ¿eh? Y que ¿Ya? tiene que Cuéntate ver, la... y que tiene que ver a lo mejor con mi escritura, digamos. Salimos un día, eh, una reunión en la dehesa con un grupo de compañeros y de mi generación, digamos, fue hace poco esto, o sea, éramos ya todos bastante viejos. Y, y este se anduvo sobrepasando un poco con el tema de la injerencia de alcohol. ¿Ya? Entonces, después ya no se podía ir a la casa, ahora él lo había previsto y había ido en taxi, digamos. ¿Ya? Entonces lo tuve que llevar a su casa. Y ahí ocurrió que nos costó mucho llegar a su casa, se perdió él, no encontraba su casa. Yo más o menos sabía dónde vivía porque había estado allá, pero era un condominio. Entramos a la casa de una vecina, la vecina botamos unos floreros, la vecina llamó a los carabineros. Entonces la cosa se complicó y nosotros nos caíamos y estábamos ambos con ataque de risa y nos caíamos, no nos podíamos levantar. En fin, cuento corto, salió la señora, lo entró a él y yo me fui antes que llegaran los carabineros, alcancé a salir. Pero después conté la historia porque me pareció que era una historia muy simpática. Y la historia le gustó mucho a los demás compañeros, que la disfrutaron mucho, pero a mi amigo no le gustó. Y no le gustó, y no le gustó, y no lo he vuelto a ver. Entonces no hay caso, digamos. No le... ¿Y, Así fue, así y fue. cuando ya... Te voy a mandar algún día la historia para que tú la conozcas y veas si realmente había razón como para que se molestara tanto. A mí me parece que no, pero bueno. Oye, Jorge, ¿y de esos años ya hacías deporte? Yo hacía deporte, poco deporte hice en ese tiempo. La verdad es que estaba muy abocado, digamos, en el colegio hice poco deporte, te diría yo. Yo en educación física era más bien lo básico, no era muy entusiasta, era más literario, le hacía más a la literatura, ¿Así? a la lectura, digamos. La lectura me apasionaba mucho, jugaba fútbol en el sur yo, pero después cuando llegué a Santiago, yo era muy joven, era muy chico, digamos, para la edad que tenía con el curso que tenía, porque yo salí de 16 años del colegio y además maduré tarde. Entonces, era muy pendex, digamos, para el grupo que formaba, y por lo tanto no me invitaban nunca a los partidos. Entonces, la verdad que yo me relegué de esa parte y me dediqué más bien a la literatura, a la lectura, que me encantaba. Siempre ha sido un pasatiempo para mí muy interesante y atractivo. Y así fue entonces que no hice mucho deporte. Yo empecé a hacer deporte cuando yo diría que a los 30 años ya sentí la motivación de hacer ejercicio. ¿Ya? Porque yo, bueno, jugaba fútbol, eso ha sido de siempre, pero no ese trabajo deportivo intenso, digamos, que es ahí yo te diría que a los 30 años empecé a asumir esa conducta diaria de deporte y no por un capricho mío, digamos, sino que por una necesidad. El cuerpo me lo exigía, digamos. No era que yo quisiera, tenía que hacer deporte. Y me empecé a levantar más temprano, a las 6 de la mañana, o sea, a sacrificar en parte el descanso para poder hacer ejercicio. Así que el deporte no era sustituible, en realidad tenía que hacerlo y... Y cuando, Jorge, y cuando estabas ya en las humanidades, ¿pensabas en que tenías decidido qué es lo que ibas a estudiar? No. Como todas las cosas,
de mi vida, digamos, yo creo que lo más interesante en mi vida siempre ha ocurrido de forma fortuita. No ha sido pensado, digamos, han surgido, digamos, porque de repente te encontraste en la esquina con un amigo y decidieron, ya tomémonos un café, y hoy hagamos un negocio y salió una empresa. Esas cosas han sido, digamos, la tónica de mi vida, la incertidumbre, no han sido cosas pensadas. Yo en realidad no pensaba estudiar ingeniería, digamos, cuando yo di la prueba de aptitud académica en ese tiempo, yo la hice, postulé a medicina, postulé a leyes y postulé a ¿Ya? ingeniería. Y la verdad es que al final entré a ingeniería porque era un plan común y no me exigía definirme en ese momento. Tenía todavía la posibilidad de postergar la decisión. Así seguro estaba, digamos, no era una decisión muy formada. Después, cuando ya adopté la decisión de ser ingeniero, es cuando mi padre se enfermó, digamos, y ahí sentí que era una obligación ponerme responsable, digamos, porque tenía que sacar un título, pero tampoco pensaba yo en que la ingeniería me iba a hacer feliz, digamos. A mí me encantaba no ir a clase, arrancarme, me iba a jugar fútbol, me iba poco a ¿Ya? la escuela iba poco. Yo detestaba la escuela de ingeniería, la de Bochef. Yo entré a ¿Ya? estudiar a la ingeniería de Bochef. ¿Ya? Pero yo detestaba la escuela porque me parecía que todo era tan rígido en el aspecto científico, que había un área humanista que se dejaba tan de lado. Y yo, evidentemente, soy un 50% científico y otro 50% humanista, entonces no me sentía lleno. Con la ingeniería me dejaba, había una parte que no satisfacía. Entonces, por lo tanto, yo me arrancaba, me iba al cine, veía películas buenas, leía, iba a la biblioteca, sacaba libros no de ingeniería, sino que sacaba libros de literatura. En fin, no estaba yo a gusto con la carrera. Yo saqué la carrera un poco obligado, porque sentí, y mira lo que te voy a decir, ¿ah? Lo que te voy a lo que te voy a confesar, Confiésalo. sentí que era la única forma de acceder a un mundo, de recuperar un esplendor que mi familia había perdido con el tema El del diseño. incendio que yo te decía, en que siempre después mi padre, que tenía en ese momento una situación económica tan buena, tan bollante y tan resplandeciente, se vino abajo y de ahí tuvo siempre vivencias en lo económico al 3 y al 4. Entonces yo, cuando ya murió mi padre, y yo todavía estaba en la universidad, sentí la necesidad de proyectar ese mundo y ahí me puse responsable, me abstraje, entré en una pandemia y me dediqué exclusivamente al estudio de la ingeniería, pero me fui a Chile, me fui a la Católica y la saqué en la Católica el título. ¿Ah? ¿Qué te parece? La saqué en la Católica porque tenía mejores posibilidades de crédito, me prestaron plata en la Católica, no tuve jamás problemas, me prestaban lo que yo quería, digamos, naturalmente que lo devolvía, no tuve problemas para devolverlo después que terminé después que me recibí, era lo que me parecía lo justo. Ujú. Y, y recién empecé a disfrutar yo del título de ingeniero cuando ya tenía, no sé, 38 años, digamos, cuando empecé a jugar con distintas empresas, porque antes lo que había disfrutado yo no era la ingeniería, sino que era la construcción, el trabajar en obra, que es una cuestión que siempre me conectó mucho con la condición humana, con el pensamiento, filosófico de cada uno de los viejos que trabajan en obra. Viejos le decimos nosotros a Sí, claro. a toda la gente que trabaja en construcción. Y eso fue muy ganancioso para mí. ¿Mm? Oye, Jorge, entonces, los primeros años saliste de ingeniería, los primeros años te empleaste, Sí, claro, entré a trabajar en una constructora, digamos, ¿ya? pero después entré a una consultora porque andaba justamente vitrineando, viendo qué es lo que iba a hacer el resto de mi vida. ¿Ya? O sea, no quise casarme con una sola empresa, sino que dije, voy a ver en esta empresa
Si uno se tira a construir específicamente y pasan 5 años y uno está en la empresa constructora, después es muy difícil cambiarte. Pues si tú te quieres cambiar a una consultora, entras con otro sueldo. Entras ¿Ya? con el sueldo de aspirante, de primerizo. ¿Ya? Entonces, la única forma de poder determinar qué es lo que te va a gustar o qué es lo que vas a hacer en tu vida es pasar por los dos ambientes muy joven, de manera de poder seleccionar y definir cuál es el que más te gusta, cuál es el que más te acomoda y qué es lo que quieres hacer el resto de tu vida. Entonces, y yo pasé por la consultora, me quedé en una oficina, escuchando música clásica y diseñando, proyectando cosas, y esa era una alternativa, y la otra opción era estar en la obra de construcción y cohabitar con los viejos, digamos, o sea, relacionarme con la mano de obra, con las personas, con las dificultades que cada uno tenía, conocer el mundo que hay detrás en el corazón y en la cabeza de cada una de las personas que venían de tan distintos orígenes, que venían de tan distintos caracteres. Bueno, eso era para mí realmente interesante, atractivo, mucho más interesante que la ingeniería misma, pero bueno, estaba metido y también Esta, tenía que construir. esta semana, en tu entrega de las historias de trote, cuentas la historia del aprendiz. Increíble. Yo la publiqué en la página, en el fanpage de Olimpo Pro y en mi fanpage personal de Rodrigo Sal. Y realmente increíble. Si pueden verla, está también en el fanpage de tuyo, de Jorge Orellana. Lean todas las semanas la entrega de historias de trote, que es increíble cómo enlaza Jorge Orellana, enlaza la historia de su vida con respecto a correr, a todo lo que va pasando y la contingencia de lo que va pasando, y lo hace en forma muy entretenida. Jorge, ¿desde cuándo empiezas a escribir? El primer libro que publicas. Bueno, yo la escritura para mí fue una sorpresa. En realidad, como te contaba, yo estaba en la ingeniería, estuve varios años aprendiendo, ejecutando cosas. Cada 5 años iba yo cambiando de escenario. Primero me tocó hacer cumplir las funciones de ingeniero administrador de obra, donde conocí mucho al personal de la obra y conocí todo lo que se hacía. Esa narración, ese cuento que tú contabas recién, tenía que ver con la historia de 2 albañiles, ¿cierto? 2 albañiles que me invitaron a comer una tarde, digamos, a Mapocho. Yo creo que fue a La Piojera, pero no estoy seguro, hace muchos años. Entonces, la verdad que la Piojera no tenía en ese entonces el conocimiento de hoy. Pero estuvimos ahí, disfrutamos de una comida, pero básicamente del sentido que animaba la conversación de esos maestros, que eran maestros de una preparación, de una forma de mirar la vida muy valiosa, que dejaba, de una sabiduría muy grande. Entonces era muy interesante conversar con ellos. Así que esa parte me pareció que era muy atractiva, digamos. Ahora, no me acuerdo qué es lo que me preguntaste, digamos. ¿Cuánto fue tu primer Ah, libro que ¿por publicaste? qué me puse a escribir? Ahí me surgió a mí el interés por la escritura, porque yo leía mucho, pero de repente sentí la necesidad de escribir cosas. Escribí Puerto Montt, una cuestión autobiográfica, un libro muy, muy de carácter personal, con muchas cuestiones íntimas y con algunas cuestiones más universales, pero bueno, todo lo íntimo al final termina también siendo universal. Pero estaba yo en ese trabajo, preparando ese libro, cuando ingresé a un taller de estos literarios, y en uno de esos talleres literarios se acercó a mí una persona que conocía a una niña que padecía un cáncer terminal, un cáncer de mama, y que quería que escribieran su historia. Ella estaba muy complicada porque sentía que iba a morir y tenía 52 años, era bastante joven, y no era eso lo que más la afligía. Lo que más la afligía, curiosamente, era el vínculo que ella había tenido con el régimen militar. Había sido informante del régimen militar y quería, por lo tanto, expurgar esa situación, y no quería llevársela, digamos, con ella a la tumba.
Entonces nos hicimos amigos, yo la iba a ver, la visitaba una vez a la semana, y yo le dije que iba a escribir su historia, dentro de lo que pudiera, digamos, y, y me parece que por lo menos ella quedó satisfecha. Yo ahí tenía un lector que era el que tenía que dejar satisfecho, lo demás no importaba, digamos, importaba a ella porque ella era la que me lo había pedido, y fíjate que ella murió 2 días después de que yo terminé de escribir el libro. Ella no lo alcanzó a haber editado, simplemente ella vio los manuscritos y aprobó los manuscritos, pero ya estaba en una condición, la última vez que la visité o intenté visitarla, en que no, los medicamentos la tenían ida, digamos, y no podía ella, ya no pudo recibirme, pero sí me indicó que estaba feliz con el libro. Así que fue una experiencia muy, muy fuerte. Ese fue tu primer libro y el nombre del libro, La dama. La Dama. La Ese dama fue que tu... tiene una doble excepción, la dama en ese caso, porque ella era una dama y porque la dama era una especie de daga que estas niñas informantes de la CNI, o de la DIN en ese entonces, se la ponían en la liga, y con esa, digamos, podían defenderse, en caso que fueran sorprendidas. Ya. Entonces, la daga que utilizaban ahí, digamos. ¿Mm? ¿Qué te parece? Oye, Jorge, y entonces ese fue tu primer libro. Y ahí ya empezaste con el tema de los libros. Pero entre parejas, o sea, tu pega fue, después de estar en la consultora, vamos a pasar para la parte laboral ahora, hacer una constructora tú formar una constructora. Eso también fue un hecho fortuito, porque la verdad que yo no pensaba, digamos, tirarme con una constructora propia. Eh, Estaba relativamente cómodo en la empresa donde trabajaba, eh, pero, pero mis jefes en ese entonces, los dueños de la empresa, no estaban tan cómodos como yo pensaba que estaban, y un día nos dijeron, ¿sabe qué más? Queremos terminar la constructora. Ellos tenían una sociedad consultora de consultoría, y dijeron, sacaron la cuenta de que el crecimiento que había tenido la constructora, de alguna manera estaba haciéndole ruido a la otra empresa. Habían conflictos éticos que se presentaban cuando teníamos un mandante que era común, como una inspectora, una firma inspectora iba a fiscalizar a una constructora, que eran de los mismos dueños. Entonces me dijeron, la verdad que preferimos la consultora, y hasta aquí llegamos. Entonces, ellos decidieron cortar a todo el equipo. Era una fecha bastante difícil para encontrar trabajo. Estábamos en una recesión, el país vivía una recesión, eh, pero estaba terminando la recesión, ¿eh? Venía, eso no lo sabíamos en ese momento, pero los ciclos recesivos en el país vienen, bajan, suben, y en ese momento estábamos en el final de una crisis, pero estaba difícil encontrar trabajo. Entonces dijimos, mejor hagamos una empresa, y nos juntamos todos los que sufrimos las consecuencias del desánimo de nuestros antiguos empleadores por seguir con la empresa, y, y partimos con una empresa, digamos. Ahora, yo tuve en ese momento, creo que no sé si fue una visión o no, pero sentí que, porque empezamos con una empresa de 6 personas, y todos eran bastante disímiles. Habían hombres, habían mujeres, habían viejos, habían jóvenes, todos éramos muy distintos, de distintas formaciones técnicas, muy diferentes. Y eso es difícil después entonces tomar decisiones con una empresa en esas condiciones, porque cada uno participa de alguna manera, y todos creen tener la razón, o todos creemos tener la razón en un momento dado, y cuando hay una decisión que es difícil, pucha, no se puede avanzar si no se toman decisiones. Mira lo que está pasando en el país hoy día. Entonces, ocurrió que dijimos, yo me quedé con la representación legal de la empresa, y me quedé con un 50% de la empresa, y el resto se repartió entre las demás personas. Y eso hizo que la empresa funcionara hasta el día de hoy, digamos, llevamos 30, han habido rotación, han cambiado algunos socios, se han retirado. En esta materia de las personas es muy personal la posición de cada uno, y las posturas también cambian. Eh, por ejemplo, un caso, una de las personas de repente sufrió un ataque al corazón,
Y eso le hizo cambiar su perspectiva de la vida. Entonces ya no quiso seguir siendo socio. Se transformó en empleado. Él quiso volver a su condición de empleado. ¿Por qué? Porque su forma de asumir el riesgo fue distinta por ese evento que se produjo. Oye, Jorge, Entonces, y ya tienes la constructora ya están echando a andar la constructora que es de obras civiles en el fondo. sí, sí. Muchas obras civiles por todo Chile. Siempre hemos hecho cosas distintas porque la mayor virtud que tiene trabajar en construcción es que no hay un día que sea igual al otro. A lo mejor a ti te pasa lo mismo. Pero no todas las profesiones o las carreras son así. Hay trabajos que son bastante rutinarios, repetitivos, y eso también a algunas personas les gusta. Sí, depende del temperamento de cada uno. Uno tiene que buscar lo que le acomode, lo que le va a hacer feliz, digamos, ¿eh? Los griegos dicen, conócete a ti mismo. Antes de conocerse a sí mismo, uno no puede proyectar lo que quiere hacer en la vida. Oye, Jorge, te pregunté cuál había sido tu primer libro. ¿Te quedaste pegado? No. Vamos a esperar que recuerda la conexión. Estamos conversando con Jorge Orellana Lavandero, ingeniero, dueño de una constructora, escritor, y ahora viene la parte, empezamos que vamos a Sandro Torres de Brasil, nos está mandando la conexión y volvemos de nuevo exactamente a retomarla. Será porque el día sábado hora peak de las conexiones, porque ahí estamos de nuevo, ahí estamos de nuevo con Jorge. Ahora vamos a empezar a hablar de cosas de deporte. Volvimos. Volvemos. Oye, Jorge, hablamos del primer libro, de la constructora, no hemos hablado de la primera polola ni de la única que he tenido, pero quiero saber cuál fue tu primera maratón. Mi primera maratón fue en Santiago. Y fue también fortuita, ¿no? Absolutamente, porque la hice con Felipe Salas y con Sergio, con mi hijo. Con Felipe yo me conocí en forma fortuita y también así en un avión nos conocimos, me tocó al lado, íbamos a un campeonato de racquetball en Bolivia y me sentaron al lado de Felipe y nos vinimos conversando. Felipe Salas, un gran tipo, estudiaba ingeniería y ambos muy amantes del racquetball, quisimos hacer un gimnasio y lo hicimos. Sí. Los sueños que teníamos, digamos, en realidad a mí me encantaba materializarlos. Porque una cosa es soñar y otra cosa es materializar los sueños, son cosas distintas. Yo tengo un amigo que sueña, pero nunca materializa nada. Entonces me va a ver y me dice que yo le materialice sus sueños. Y la verdad es que yo ya estoy cansado de materializar sueños a estas alturas, pero el único sueño mío es escribir algo más, ¿no? Jorge, todo el complejo se llamaba Killshot, para que la gente sepa, estaba en diagonal oriente, ya al frente del campus de la Católica, del campus oriente de la Católica. Un tremendo gimnasio cuando lo conocí, con 4 pisos, no sé, 5 pisos de oficina de niña arriba, canchas de squash, obviamente, porque el racquetball, porque tú jugabas racquetball. Llegaste a ser bastante rankeado en el racquetball. Ahí jugaba contigo, ahí hay un amigo que jugaba contigo, te estaba mandando saludos y saludarte, el Luis Bea. Ahí jugué muchas veces ahí el Luis Beas, que también jugaba racquetball. Bueno, hay varios que juegan. Saludos para él. Oye, y Jorge, y estaba ahí en esa cuestión del gimnasio y el racquetball, pero conociste a Felipe Sala en el avión. Con él concretaste poner este gimnasio, el Killshot. El Killshot, aparte de eso, tenía una sala de espectáculos que era súper buena. Hacía yoga, increíble. Un teatro. A ver, cuéntanos, primero vámonos por el Killshot, por el gimnasio, los centros de entrenamiento. Mira, en esto de los sueños, uno tiene que ser cuidadoso porque habitualmente
los negocios exigen mucha racionalidad. Y tú lo sabes, porque tú también eres soñador. Entonces, todos soñamos de repente con hacer determinados negocios, pero si no le aplicamos la dosis de racionalidad o de raciocinio adecuado, pucha, al final se transforman en cachos los negocios. Y nos pasó un poco eso con el Killshot, que se llamaba Killshot, pero después cambiamos nombre, le pusimos Arena. Sí. Ocurrió que las municipalidades empezaron a competir en contra nuestra. Teníamos un gimnasio muy bonito, con canchas realmente bonitas, como dices tú, de racquetball. Hicimos un torneo sudamericano, fue sede de un torneo sudamericano el club, y teníamos un teatro también espectacular. Dimos conciertos con Bravo, con Roberto Bravo. Sí. O sea, yo la verdad que me di el gusto de incursionar en ese ámbito que era tan diferente al mío, porque yo estaba en el ámbito de la ingeniería, en donde conversaba con personas muy racionales, pero faltaba esa dosis, esa cuota de emoción que a mí me parece que las cosas tienen que tener para que funcionen bien. Entonces ahí me encontré con una dosis de emotividad, pero enorme, avasalladora, digamos, ¿cierto? Me pasó al revés. Y después tuve que empezar a conciliar esos dos aspectos. Y en eso me entretuve mucho yo en el gimnasio y en el teatro. Ahora, desgraciadamente, el sueño feneció, digamos, antes de lo pensado. Yo Fue con la pensaba, última obra de teatro, La Indomable. No, donde se bajaban los pantalones, ¿te acordás? los sinvergüenza. Los sinvergüenza, eso era, los sinvergüenza. Se llenaba la sala, la dieron. Oh, qué buena, qué buena. Ahí empezó Gonzalo Valenzuela. ¿Ya? Gonzalo Valenzuela se dio a conocer en esa obra. Lo llevó a Liliana Ross, con quien éramos socios en esa producción, y Gonzalo ahí ahí saltó, digamos, a la fama. Después lo contrataron en televisión y después terminó en Argentina trabajando. O sea, fue bien impactante. Oye, ya, pero tu primer maratón, Mi primer maratón, Santiago de Chile, ¿qué año? 1999, siglo pasado. Bueno, Pero pero yo ya bastante. ese era un maratón de lujo, lo organizaba un tipo que era un loco. Claro, ¿Ya? claro, claro, sí me acuerdo perfectamente. Había que dar una vuelta por maratón, ¿cierto? Una larga Claro, vuelta. sí, claro. Sí. Oye, y después de eso te quedó gustando correr. Después me gustó correr más que el racquetball. Siempre me gustó el racquetball mucho a mí, pero se me empezaron a acabar los partners. Fíjate que ya no, los partners de mi edad sufrieron lesiones. Yo tengo la suerte de no lesionarme, digamos. Me lesiono muy poco. Me quedé sin gente de mi edad. Empecé a jugar después con generaciones más jóvenes, pero finalmente se me hizo más cuesta arriba el practicar racquetball, y en cambio el trote se empezó a apoderar de mí. Como es un deporte, son deportes distintos, porque mientras uno es anaeróbico, el otro es aeróbico. Entonces eran deportes distintos, y al final, la práctica de uno me echaba a perder en el otro. O sea, si yo hacía mucho trote, me lentificaba. Y como el racquetball es percepción y reacción, estaba más lento. Entonces me afectaba. Y si por otro lado jugaba mucho racquetball, subía de peso, porque al ser un deporte anaeróbico, yo consumía siempre después de cada partido mucho chocolate. Andaba con un Sanenú bueno, todavía tengo, un Sanenú en el bolso. Y era muy asiduo al chocolate. Entonces eso no me impedía bajar de peso. Tenía un peso bastante alto y eso me afectaba en el trote. Entonces, al final, de a poco se fue dando el trote, y nunca fui tampoco un deportista de buenos resultados en el trote, digamos. La verdad que simplemente cumplía con la maratón nomás, pero no, nada Oye, más. Jorge, has corrido, ¿eh? Dale, cuenta.
Bueno, en qué continente? No, pues cuéntanos más. Cuento lo que he corrido en muchas maratones muy bonitas. Me acuerdo ahora, por ejemplo, de la de Grecia, en Ya, Atenas. Esa fue una ya. maratón bonita, The Real eh, Marathon, que le llaman. claro. Después corrí para mí la más linda ha sido la de Tokio. Tokio y Kioto. Ya. Como ir a Japón es bastante caro. Bueno, yo fui 20 días y en los 20 días corrí las dos maratones. O sea, en 15 días, 2 semanas después, primero era la de Tokio y después 15 días después era la de Kioto. Así que corrí las dos y aproveché de conocer el país, que es un encanto. Y bueno, eso está narrado también en las crónicas de trote, digamos. Bueno, ese es el libro maestro tuyo del correr. Se llama Crónicas de Trote. ¿Ya? Está disponible para comprárselo en la Feria del Libro y en varias partes, digamos. Pero esa es tiene tantas, es súper entretenido para los que están y los que quieran ponerse a leer ahora en este tiempo de confinamiento y quieran conocer la historia corriendo por acá, por allá. Crónicas de Trote, el caballero que está ahí abajo es el que sube y escribe. Jorge, ¿cuál es la maratón más exótica que has corrido? La más exótica, la he corrido 2 veces, fue Isla Pascua. Isla ¿Ya? Pascua. ¿Y por Eh, qué la considera exótica? Porque es un lugar muy lejano, muy diferente al nuestro, con idiosincrasias muy distintas. Eh, es una maratón diferente, digamos. Todas las demás maratones tienen una cierta conducta más o menos típica, pero acá no, obedece a patrones distintos, tan distintos que uno puede consumir alcohol antes del maratón. No, ese fue el caso mío, pero porque el alcalde nos trató muy bien. Pero, pero se pasa bien, digamos. Es una maratón íntima, además, con poca gente. Te esperan en la meta, si tú llegas, digamos. Yo llego siempre cuando ya están todos almorzando, entonces es una buena cosa que lo esperen a uno. No, oye Jorge, ¿cuál es tu mejor registro en maratón? 4 horas 09 ¿Ya? ¿Y dónde lo hiciste? en Buenos Aires. ¿Ya? ¿Y ese qué año fue? No, ahí sí que me pillaste. ¿No? No, esa pregunta es muy difícil. Yo creo que debe haber sido el año 2005, 2006. 2005 fue tu mejor registro en maratón en Buenos Aires. ¿Así? Sí. Oye, aparte de eso, tú formaste un grupo de maratonistas también. Sí. Y ¿Tú cuenta la te historia, refieres cuenta la historia, cuenta la a historia. cuál, ¿Sí? a cuál, a cuál grupo te refieres? No, ¿a qué formaste? Porque corrían todos juntos. Po. ¿Cuál? ¿El de los políticos? Hasta que se pusieron, ¿Tú dices el de los políticos o el de hasta que se pusieron competitivos. competitivo? Pero es que siempre pasa eso, po. Si Ya, siempre pasa. cuenta. Pero es que no sé a cuál te estás refiriendo específicamente. No, Eh, no, en realidad en las competencias que nosotros hemos tenido, digamos, en los grupos que hemos tenido, yo la verdad que soy bastante, eh, no es una buena palabra, pero hay que reconocerlo. Uno es como es. Si uno no puede cambiar la esencia de lo que sus padres echaron adentro cuando lo consiguieron, digamos. ya, Y yo soy bastante individualista. ya, Me gusta, comparto proyectos con muchas personas y entiendo que cuando uno quiere sacar adelante proyectos tiene que haber un trabajo colectivo. Pero en términos deportivos, en términos, y tal vez por eso me hace tan bien a mí el trote, porque yo troto solo. En general busco la soledad para trotar, porque disfruto más el trote cuando estoy solo. Ahora, una vez a la semana, trotar con amigos también me atrae, o conocer gente cuando voy trotando también me entretiene, pero en general opto por el troto solitario,
porque me contacta mucho con otros aspectos que no logro ver, que no logro apreciar cuando no estoy trotando, cuando voy caminando o cuando voy en auto, no los distingo. Corría el otro día, por ejemplo, por aquí en la calle Agua de Palo, y de repente sonó en un árbol un ruido característico del pájaro carpintero. Yo que soy del sur conozco el pájaro carpintero. Como era temprano en la mañana, me detuve en el árbol hasta encontrar al pájaro carpintero. Y esas cosas a mí me resultan espectaculares. No sé si la sensibilidad de otras personas los tocará así, o pensarán que a lo mejor es una tontera, es una estupidez. Y puede serlo, pero a mí me resulta muy gratificante y son las que me permiten escribir. Entonces, la verdad que cuando yo no tengo tema para escribir, troto y durante el trote me sale el tema. Algo sale, algo fortuito aparece que me indica lo que tengo que escribir. Y por eso Jorge, lo acabo de escribir una vez a la semana, una columna que era un desafío que no era fácil, digamos, pero me ha resultado y me ha entretenido. Ahora esta semana no voy a presentar columnas, sí. Esa es una primicia. ¿por qué Porque, no? no, porque estoy embebido en un trabajo literario y no he querido, digamos, dejarlo. Entonces, la pandemia me tiene abstraído, digamos, con este tema y estoy tratando de avanzar, de avanzar, de avanzar y de terminarlo. Entonces, Oye, Jorge, tú estás en la misma habitación donde te encierras a escribir, sí, que es tu estudio. Y sí, ahí también tienes la trotadora. la trotadora la tengo afuera de esta oficina. Sí. Está en un vértice en que está esta sala, digamos, y está el dormitorio. Entonces yo del dormitorio salgo, me meto a la trotadora y esa es mi vida. Y después me paso para acá, digamos, y así me he llevado, digamos, estos días. Yendo Eso una... que no, pero, oye, pero cuéntala firme, de repente te arrancáis a correr en la calle. No, 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 sí, eso es, de repente hay que usar la ficción. ¿Sabes ¿Ya? lo que pasa? De repente me engancho de experiencias ajenas. Ya, ya, Eh, ya. y esa experiencia ajena fue de otra persona que me contó Ah, que se había ido a trotar, digamos, al cerro. Entonces yo la utilicé, perfecto, pero la ya. verdad que no he tenido la necesidad de salir. Ya, yo creí que estaba ahí amarrado, que te tenían amarrado ahí, que estabas amarrado con la situación, digamos. No, 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 no. Estoy absolutamente libre y como digo, troto aquí en la casa y después, y el día la verdad que se me hace corto, por este trabajo en el que te confidenciaba recién que me había metido y que me tiene muy abstraído. Pero, pero bueno, Oye, igual, ¿cómo te has sentido en esta cuarentena, confinado? bueno, como nosotros en la constructora construimos infraestructura sanitaria, yo tengo un salvoconducto. Ahora no lo estamos usando y preferí que la gente se fuera a la casa. Coincidió esta etapa para nosotros con una etapa de poco movimiento. Estábamos terminando obras y, y nos quedamos con 3 obras, 2 que estaban en entrega y una que estaba en ejecución, que esa partió hace no mucho, pero no está aquí en Santiago, está en el Belloto. Y como son CEFAM, son de estos centros de salud familiar, la verdad que podemos trabajar en ellos, entonces no tenemos restricciones de trabajo. Las restricciones que nos hemos impuesto nosotros para cuidar un poco que no se nos produzcan contagios masivos que nos obliguen a cerrar la obra, pero tenemos en este momento una sola obra en ejecución y estamos a la espera de que termine la pandemia para iniciar otra. Y la gente está en sus casas, digamos, y esperando que esto vuelva a la productividad normal, pero en la medida que tampoco se nos produzcan contagios. Jorge, ¿y tu entrenamiento diario? ¿En qué consta tu entrenamiento diario?
No, el entrenamiento diario mío, yo la verdad que corro 55 kilómetros a la semana. Eso es lo que corro. Y ¿Ya? los distribuyo de acuerdo con mi urgencia para venir a escribir. Entonces me despierto en la mañana y salgo a trotar a la cinta y hago mi trabajo durante el tiempo en que aguante, digamos, ahí por el deseo de salir ya a escribir. Eh, y a veces corro 7, 8, 10, entre por ahí ando, digamos. ¿Mm? Eso es lo que hago más o menos en términos diarios, digamos. ¿Y flexibilidad estás haciendo? ¿Qué, ¿Ejercicio de perdón? circulación? Nunca he hecho. Listo. Nunca, jamás, jamás el hongo, nunca el hongo. Tú sabes que en ese sentido soy a ver, una persona atípica, digamos. Entonces no. Oye, y de tus entrenadores, ¿cuáles estás entrenando solo o tienes ahora un entrenador? Pues has tenido varios. No, yo he tenido entrenadoras, dos Entrenadoras, entrenadoras, perdón, entrenadoras, sí, entrenadoras. pero, pero, pero las dos han renunciado a mí porque yo soy un tipo muy desobediente y poco disciplinado, y, podríamos decir, en la rutina que ellos me exigen. Porque para obtener mejores resultados, la entrenadora me dice, bueno, que hay que hacer distintas modalidades de trabajo, y tú lo sabes, o sea, y yo no lo hago. Y yo no estoy dispuesto a hacerlo porque para mí el trote es una cuestión de placentera. Ya. Es verdad, es placentero. Entonces no me voy a hacer, no me voy a someter a exigencias que me crean dificultades. O sea, Oye, entonces ese era el motivo por qué te quedaste como lobo estepario y todos se fueron a correr rápido que querían clasificar para no sé qué, ni para Boston, no sé cuánto, ¿no? ¿Eso es el motivo? claro, claro, porque claro, yo no hago un trabajo, digamos, de riguroso. Yo soy muy disciplinado en la vida, Ya. pero con esa misma idea, aunque pueda parecer contradictorio, pero yo creo que no lo es, la disciplina de entrenamiento no la tengo porque yo no pretendo ser maratonista. El objetivo mío es correr. Ahora, correr, si corro una maratón es porque es entretenido, pero no voy a hacer un resultado mejor o peor. Si es mejor, naturalmente que me gusta más. Todos tenemos nuestro corazoncito, nuestro ego, y queremos hacer los tiempos mínimos posibles. Pero si eso significa, digamos, un desgaste que me va a provocar una lesión y eso me va a impedir el día de mañana poder seguir entrenando, como le ha ocurrido a muchos amigos míos que han sobreentrenado y que terminan, en primer lugar, con lesiones, y en segundo lugar, otra cosa que a mí me complica mucho es que tienen que la quincena o la semana previa al maratón adoptan una conducta distinta. No pueden entrenar igual, bajan la carga de trote, y eso a mí la verdad que no. A mí me gusta que sean todos los días en ese sentido iguales. Entonces, ahí tengo un conflicto con mis entrenadoras. Por eso las entrenadoras han terminado, digamos, aceptando mi postura, pero rechazando entrenarme. ¿Mm? Oye, Jorge, ¿cuál es la próxima maratón que tú tienes pensada o la próxima carrera que tú tienes pensada participar? Yo me había inscrito para 2 maratones ¿Ya? este año. Me había inscrito para Londres y me había inscrito para, Chicago, porque yo quería terminar de correr las majors, y me estaba faltando, eh, me estaba faltando Londres, sí, y por eso me había inscrito, pero no se pudo correr. Y también no es que me faltara Chicago la corrí, pero la corrí con el nombre de otra persona. Yo no estaba inscrito, digamos, y me inscribí a última hora. Entonces me dijeron, mira, desistió este señor, ya, y con ese nombre corrí yo. Por lo tanto, no me vale para tener la medalla, digamos, de todas las maratones. Así que voy a tener que correrla de nuevo. O sea, y acá en Chile, ¿cuándo se abre esta cosa? ¿Cuál de las que
¿Tú sabes Fíjate que cuál es? la que quiero correr es la de Estambul, ¿Ya? pero acá en Chile no tengo motivación por escribir, por correr una maratón, digamos. Más bien, yo siento que ya estoy llegando a un nivel en el que voy a empezar a correr medias maratones. Me resulta más cómodo correr medias maratones que una maratón completa. Salvo que haya que acompañar a alguien, vayamos en equipo, en grupo, ahí sí. Pero si no, siento que me está resultando, bueno, yo voy a cumplir ahora 67 años, me está resultando un esfuerzo demasiado exigente y como el objetivo mío es disfrutar de esto, bueno, con 21 kilómetros quedo pero muy satisfecho. Oye, Jorge, ¿y tu próximo libro cómo se llama? ¿El que estás escribiendo ahora? El que estoy escribiendo ahora se va a llamar, si no le cambio el nombre, El Aprendiz. El aprendiz. ¿Y cuándo tienes pensado sacar el aprendiz a la luz? Chuta, yo no sé, ¿ah? Yo no sé cómo lo voy a hacer porque ahí tampoco me he manejado muy bien en términos de editorial. No, yo edito estos libros un poco con la finalidad de ofrecérselo a mis amigos y lo hago por mi cuenta. Entonces tampoco me preocupo mucho de difundirlos ni de promocionarlos. Entonces la verdad que no sé, pero yo creo que debiera estar listo este libro de aquí a fin de año. Mm. De aquí a fin de año, ¿eh? Y ahí Sí, tendremos el aprendiz para poder echar una ojeadita, una buena leída, una repasada, como tantas veces que he repasado yo Crónicas de Trote, donde me dedicas un buen capítulo, un buen pedazo del capítulo con tus amigos en la media maratón de Valdivia. claro, Así que, muy, muy atractiva esa maratón, me encantó a mí. Y de hecho fue la última que corrimos ahora en enero. en enero, esa fue la Desde, última que se cerró la cortina. desde esa época ya no ha habido ninguna otra competencia. Estamos todos ansiosos. Jorge Orellana Lavanderos, ha sido un placer tenerte conversando de la vida tuya, de tu emprendimiento, de todo lo que has hecho, de las maratones, del libro, de Crónicas de Trote. Un gran abrazo, espero verte luego y correr así libre por las calles de tu sector allá arriba, por Vitacura, que te metes por el Monseñor Escriba Balaguer, te metes para arriba del cerro, qué sé yo. Así que, Tengo unas infinitas ganas de poder hacer esos recorridos y esos trotes, ver los amaneceres, es algo realmente espectacular. Te agradezco mucho la oportunidad de haber conversado con ustedes. Les mando un saludo muy especial a Marcela, a toda la gente de tu equipo. Espero que ya pronto esto se acabe y podamos reiniciar las competencias y podamos volver a participar. Pero te doy las gracias por permitirme estar en contacto con toda la gente que te sigue y con ustedes también. ¿Eh? Muchas gracias. no, gracias a ti, porque ahora todo el mundo va a saber que el que escribió Crónicas de Trote las corrió todas y las sigue corriendo y sigue escribiendo. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Nos vemos en la próxima. Que estés súper bien, Jorge. Chao. Gracias, Rodrigo. Chao, chao.